Buen día, apreciados estudiantes. El video de hoy es para aclarar algunas indicaciones que necesitan para desarrollar el taller 1, las páginas 1 y 2. Primero les voy a recordar los números reales, cómo están construidos. Grabando 1, 2, 3. Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a resolver aquí algunas dudas que pueden quedar del taller 1, páginas 1 y 2. Primero vamos a recordar cómo está la estructura de los números reales. Aquí vemos que esta estructura de los números reales está conformada por varios conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico es el conjunto que corresponde a los números naturales, como lo ven acá. El segundo conjunto numérico corresponde a los números enteros, que recoge los números naturales, es decir, del 1 al infinito, le agrega el 0 y luego le agrega sus correspondientes inversos aditivos, es decir, si yo tengo 1, pues entonces ahora le voy a agregar el menos 1. Luego están los números racionales, que se definen como aquellos que se pueden escribir de la forma a sobre b, tal que a y b son enteros, y con la única condición de que el denominador, es decir, b, sea diferente de 0. Aquí los vemos: 1 medio, menos 3 séptimos, 46. 46 es un número entero. Para ser racional, quiere decir que es 46 sobre 1. 0,17, 0,6, 0,317, que son números racionales escritos en notación decimal. Tenemos los números irracionales, que se definen como aquellos que no se pueden escribir de manera racional, es decir, no los puedo escribir como un numerador y un denominador, tal que los dos sean enteros. Hemos trabajado las raíces inexactas, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, raíz cúbica de 2, pi, otras formas de pi, 3 sobre pi al cuadrado. Trabajamos también el número phi, que lo definimos como 1 más raíz de 5 sobre 2. También trabajamos el número e. Hay otros irracionales, pero estos en general son los que más vamos a trabajar. Y cuando ya unimos números racionales y números irracionales, obtenemos el conjunto numérico más grande, que es el objeto de estudio durante este año de trabajo de cálculo, que son los números reales. Antes de pasar a mirar propiedades o conceptos importantes dentro de los números reales, vamos a recordar que los números reales se trabajan como los racionales unidos con los irracionales, y estos tienen una notación de término decimal. Si son enteros, son racionales. Tenemos en notación decimal los decimales exactos, estos 0.25, 0,123, 10,5, 13,08. Esos son números racionales. Si son decimales infinitos, estos dos son infinitos. ¿Cómo sabemos si son racionales o irracionales? Entonces, los racionales son decimales periódicos. Hay periódicos puros, que son aquellos cuya cifra que se repite o cifras que se repiten comienzan inmediatamente después de la coma, como este 0.6666 o este 0.151515. Están los decimales infinitos periódicos mixtos, que son aquellos que tienen una cifra o más cifras decimales que se repiten, pero estas no inician inmediatamente después de la coma, como este 1.257777. Y los que están en notación decimal, que son irracionales, son infinitos, decimales infinitos, pero no periódicos, es decir, no puedo encontrar un valor o algunas cifras, porque no tiene que ser una, decimales que se repitan infinitamente de manera periódica. Por ejemplo, raíz de 3, estas son algunas cifras que nos da la calculadora. Como pueden observar, no existe ningún patrón de repitencia. Esto para cuando desarrollen en la guía de trabajo del taller la clasificación de números racionales e irracionales, incluidos enteros y números naturales. Ahora vamos a ver algunos conceptos que me definen los números reales
o que definen más bien a los números reales. Está que el primer concepto para trabajar se llama densidad. El conjunto de los números reales es denso. ¿Pero qué quiere decir que es denso? Quiere decir que entre dos números reales, cualesquiera, siempre va a existir otro número real. Entonces, ese sería el concepto de densidad. Quiere decir esto, que entre dos números reales yo voy a encontrar infinitos números reales. Aquí podemos notar nuestra recta numérica. Es decir, voy a poner acá un ejemplo. Me dicen, tengo 2 y 3. Deme un número real que esté entre 2 y 3. Una forma de hacerlo es encontrando el punto medio. Entonces tomaría 2 más 3, lo sumo y lo divido en 2. Y eso me da 5 medios, que es 2.5. Y este sería un número real. 2.5 es un número real que se encuentra entre 2 y 3. ¿Es el único que se puede encontrar? No, este es el punto medio, pero entre 2 y 3 hay infinitos números reales. La idea es que ustedes evalúen si la propiedad de densidad se cumple en cada uno de los subconjuntos de los números reales. Es decir, los naturales son densos, los enteros son densos, los racionales son densos, los irracionales son densos. Esa es la pregunta que ustedes deben analizar en el taller. Vamos a ver también que los reales son un conjunto ordenado. Cumplen la ley de la tricotomía. Veamos la definición. Dice que para dos números reales cualquiera, A y B, solo se cumplirá una de las siguientes afirmaciones. Primera afirmación, A es menor que B. O, segunda afirmación, A es igual a B. O, tercera afirmación, A es igual a B. A es mayor que B, perdón. ¿Qué quiere decir la ley de la tricotomía? Que siempre que yo compare dos números, se va a cumplir una y solo una de estas tres afirmaciones. Ahora vamos a pasar a ver algunas propiedades de los números reales. Específicamente, vamos a ver 6 propiedades de los números reales que se satisfacen con la operación de la suma y la operación del producto. La primera la llamamos propiedad de la cerradura o clausura. También se le llama propiedad clausurativa. Dice que si yo tengo dos números reales, A y B, entonces la suma de esos dos números reales me va a dar un real. Y si yo tengo el producto entre esos dos números reales, también me va a dar un real. Esta propiedad es sumamente importante porque nos asegura que siempre que yo trabaje con números reales, no se me va a salir de ese conjunto numérico. Tanto la suma como el producto de números reales siempre me van a dar reales. La pregunta natural sería, ¿en los naturales se cumple con la suma y con el producto? ¿En los enteros? ¿En los racionales? ¿En los irracionales? Esas son preguntas que ustedes deben analizar en el taller. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa de la suma y de la multiplicación. Parto igualmente de dos números que son reales y verifico A más B es igual a B más A. En el caso del producto, A por B es igual a B por A. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad conmutativa? Que no importa el orden en que yo organice los elementos A y B, si los sumo, estos me van a dar lo mismo sin importar el orden. Si los multiplico, estos me van a dar lo mismo sin importar el orden. Propiedad 3 es la propiedad asociativa. Aquí voy a trabajar con 3 números que están en los reales, A, B y C. Observemos la primera, que es con la suma. A más B más C es lo mismo que si yo asocio A más B y luego le sumo C. En el caso del producto, A por B por C es lo mismo que si yo asocio A por B
y luego lo multiplico por C. Cuarta propiedad, propiedad distributiva. También trabajo con 3 números reales y aquí voy a combinar el producto con la suma. A que multiplica a la suma de B más C es lo mismo que A por B. Miren, A por B más A por C. Esa es nuestra propiedad distributiva que la usamos muchísimo al trabajar nuestros números reales. Vamos a ir a la siguiente, que es la propiedad de la existencia de los elementos neutros. Dice que en los reales existen 2 elementos neutros. El 0, que es el elemento neutro para la suma. Es decir, que si yo a 0 le sumo A más 0 o 0 más A, voy a obtener el mismo A. Quiere decir que 0 es el elemento neutro de la suma. Ahora vamos con el 1. Quiere decir que el 1 es el elemento neutro del producto. Si yo multiplico a A por 1, eso me va a dar A. Y esto es muy importante porque si existen elementos neutros, yo puedo garantizar que existen elementos inversos. Esa sería la propiedad C. Entonces vamos primero con la suma. Dice que si A está en los reales, entonces existe un menos A también en los reales, tal que A más menos A me va a dar el elemento neutro, es decir, 0. Ahora, para el producto. Entonces, para el producto lo voy a hacer con rojo. Si yo tengo un A que pertenece a los reales y aquí tengo que hacer una salvedad, A tiene que ser diferente de 0. Entonces, si tengo ese A que pertenece a los reales tal que es diferente de 0, existe un elemento 1 sobre A tal que A por 1 sobre A es igual a 1. Veamos por qué. A por 1 sobre A. Producto de fracciones o de racionales, A por 1A sobre A. Simplifico y esto me da 1. Entonces, al hablar del elemento inverso, es decir que yo voy a encontrar para todo valor real otro valor que es 1 sobre el valor de A, tal que a multiplicarse me da 1, que es el elemento neutro del producto. Esa es la garantía de que existen los elementos inversos, tanto para la suma como para el producto. Ahora vamos a mirar otras aclaraciones para hacer la guía en las páginas 1 y 2. Voy a compartir con ustedes, un momentico, el escritorio. Y voy a compartir el GeoGebra. Resulta que allá en nuestro trabajo de la tarea nos dicen que vamos a ubicar los siguientes números en la recta real y nos ponen 2 números racionales. Menos 1/3, por ejemplo. Yo lo voy a hacer con menos 2/5. Y voy a tomar otro, 7/5. Hay que ubicar estos 2 números racionales en la recta real. Repito, en el taller no están exactamente estos valores. Hay otros valores, pero si entendemos estos, podemos trabajar los que dicen allí. Entonces, lo primero que yo hago es observar el denominador. Aquí en el denominador estoy poniendo la manita, es 5. Quiere decir que la unidad fraccionaria va a ser la quinta parte. Como este es el número que está con negativo, la unidad la voy a mirar en menos 1, es decir, de 0 a menos 1. Lo voy a partir en 5 pedazos, entonces es lo que voy a hacer. En 5 pedazos que deben ser iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. En 5 estaría menos 1. Listo. Entonces voy a ubicar menos 2/5. Empiezo a contar a partir de 0. Entonces, menos 1, menos 2/5. Aquí estaría ubicado menos 2/5. Ahora,
que ya quedó ubicado menos 2 quintos, vamos a trabajar 7 quintos. Entonces, como es positivo, me voy a la unidad positiva. De 0 a 1 la voy a partir en 5 pedazos iguales, tal como se ve en la figura. Este es 1 positivo. Si yo cuento, ahí me da 5 quintos. Miren, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. Yo necesito que me aparezca 7 quintos. Quiere decir que debo tomar la otra unidad fraccionaria, la otra unidad y fraccionarla en 5 pedazos. Es decir, de 1 a 2 la fracciono en 5 pedazos iguales. Y cuento a partir de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí quedaría 7 quintos. Y ya quedó ubicado 7 quintos. Así se ubican los números racionales en la recta real. Voy a dejar aquí mejor sombreado menos 1, que no se ve. Ahora voy a crear otro nuevo y vamos a ubicar números irracionales. Eso ya lo habíamos trabajado en nuestra primera y segunda plancha de trabajo, que era sobre ubicación de los números irracionales y sobre el espiral de Teodoro. Entonces voy a empezar a trabajar un ejercicio de ejemplo. Este es uno de los ejercicios que nos ponen allá en nuestra página de trabajo. Entonces dice ubique raíz de 11. Entonces lo primero que hacemos es ubicar dos números que sumados me den 11, sabiendo que tengo que expresarlos en forma del teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a decir que me dé 11, voy a decir 9 más 2, ¿cierto? Entonces, como voy a ubicar 9 más 2, esta forma o esta notación no me sirve. Debo ubicarla en forma del teorema de Pitágoras. Entonces, yo tengo que 9 es 3 al cuadrado. Más 2, ¿cómo lo escribo como un elemento elevado al cuadrado? Me toca aplicar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Voy a correr aquí un poquito la raíz cuadrada. Y ahí queda. Entonces quiere decir que un cateto va a ser raíz cuadrada de 2 y el otro cateto va a ser 3. Para trabajarlo más fácilmente, entonces voy a tomar como cateto horizontal raíz de 2 y como cateto vertical 3. Para ubicar raíz de 2, debo recordar la explicación del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, raíz de 2 se escribe como 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, arrancamos primero con raíz de 2. Voy a bajar un poquito esto. Listo, entonces empiezo a trabajar raíz de 2. Voy a ubicar un segmento de acá de 0 a 1 y luego de acá de 1 a este. Empecemos con raíz de 2. Voy a ubicar un segmento de acá a acá, cateto 1. Siguiente segmento de acá, acá, cateto 1 vertical. Por lo tanto, este sería raíz de 2. Hay que bajarlo sobre la recta numérica. Entonces, como hay que bajarlo sobre la recta numérica, yo voy a usar el compás. Hasta acá. Quiere decir que aquí,
En este punto fue donde quedó raíz de 2. Entonces, como ahí quedó raíz de 2, voy a hacer este objeto invisible y voy a dejar solamente este punto que estoy mostrando aquí con la manita, que es el que me simboliza raíz de 2. Ahora voy a bajar un poquito el zoom para que me quede más fácil. Entonces voy a tomar un segmento, le voy a cambiar el color, lo voy a poner en rojo. Como ya hice este de acá, ya listo, este está listo. Entonces, ahora sí, voy a trabajar este de acá. Ya tengo el cateto horizontal, que es raíz de 2. Voy a ubicar el segmento en rojo. Desde aquí hasta acá que quedó raíz de 2. Y falta la otra parte, que es subir el cateto vertical, que son 3 unidades. Entonces, ahora me paro acá y subo 3 unidades. Mira, acá es 1, 2, bueno, ahí me va a quedar un poquito sobre esta, 3. Y quiere decir que esta diagonal es raíz de 11, que era el que estaba tratando de buscar acá. Ahora, como toca ubicarlo en la recta numérica, les hago lo mismo. Voy a usar mi compás hasta acá. Quiere decir que si yo quiero ubicar raíz de 11 en la recta numérica, es este punto donde corta el compás con la recta numérica. Y ahora borremos esa línea del compás y aquí, en este punto, aquí en este punto, es que ubico raíz de 11 en este punto. Ahí quedó. Espero, muchachos, que esta presentación les haya servido para aclarar sus dudas sobre el desarrollo del taller de las páginas 1 y 2. Que tengan un buen día, que descansen.